Bueno, pues el día de hoy vengo a hablarles de mis partes privadas. Y esta vez traigo fotos. Pero no son fotos de mis partes privadas, son fotos mías de bebé. Y ahora obviamente no les voy a mostrar fotos de mis partes privadas ni hoy ni nunca. Es decir, en todo caso este video no trata de describirles cómo son mis partes privadas. Yo creo que todos tienen una buena idea de cómo luce un aparato reproductor masculino, que es lo que yo tengo allá abajo. Es más bien, en este video les voy a hablar de cómo ha sido mi relación y mi vivencia como chica transgénero en relación a mis genitales. Ahora, la razón por la que tengo fotos de bebés porque de cierto modo inspiraron este tema. Y es que les cuento, una vez que yo le dije a mi mamá que yo en realidad me sentía como una mujer transgénero, ella un día me compartió una anécdota y bueno, me dijo que cuando yo era muy bebé y la gente nos veía en la calle, gente que no nos conocía, dice, era impresionante, pero la mayoría de la gente creían que eras una niña. Tu papá y yo no entendimos por qué y hasta te vestíamos de azul para que no creyeran que eras una niña. Y entonces me acuerdo de haberle dicho de broma a mi mamá, mejor un desconocido sabía quién era yo que tú, a lo cual ella me respondió muy inteligentemente, dice, bueno, yo te cambiaba los pañales, yo veía otra cosa. Y dije, oh, ahí fue donde caí en cuenta de que aunque yo me viera así, o sea, están de acuerdo de que si yo te digo es mi hermanita, o sea, me la crees, pero soy yo cuando bebé. Pero como les decía, lo que me compartió mi mamá fue lo que me hizo más consciente el hecho de decir, es verdad, cuando naces, cuando sobre todo un niño con un bebé con cuerpo masculino nace, sus zonas genitales no están todavía maduras, entonces pues son pequeñas y hasta se ven chistosas. Pero me impresionó pensar eso, de que a pesar de ser pequeño, un pequeño detalle, me arruinó la vida por completo. Bueno, no me la arruinó, pero definitivamente selló mi destino por los próximos 10, 15, 20 años. Es decir, por ese pequeño detalle al nacer, es que mi acta de nacimiento y mi registro dice que soy un varón. Por ese pequeño detalle es que mis padres me pusieron un nombre de esclava masculino. Por ese pequeño detalle es que la gente esperaba que yo fuera un niño y me comportara como un niño y me gustan las cosas de niño. Por ese pequeño detalle la gente esperaba que en el futuro me gustaran las niñas. Típico, ¿no? Pero no contaban con la astucia de mi cerebro. La astucia, la capacidad de mi cerebro de conservar su forma original y por ende actualmente nací o crezco vivo esta condición de tener cuerpo de hombre, pero cerebro y por ende una identidad femenina. Entonces, les decía, en este video les voy a platicar de este tema, también porque en el mundo transgénero y transexual existe una creencia que no es errada, pero creo que a veces es extremista, de decir que todas las personas que nacemos con condición transgénero tenemos un odio y un rechazo y una aberración instintiva e intensa hacia nuestra parte genital. Digo que no es del todo errada porque incluso sé que hay personas que llegan a lastimarse la zona genital en no sé, en una forma poco saludable de expresar esa inconformidad con su cuerpo. Pero ese no ha sido mi caso. Yo al menos no diría que odio mis genitales. Como les decía, actualmente estoy en una etapa de relativa paz con ellos, entonces... Pero no siempre fue así y de eso vengo a hablarles. Entonces empecemos. Desde el momento en que nazco a los 9, 8, no, 9, 10 años, pues yo no recuerdo haberle prestado gran atención a esa parte o no sé, supongo que durante mi infancia había cosas que me interesaban o me preocupaban más que mis genitales. Incluso yo no recuerdo haber pasado esa etapa donde
se supone que es normal y sano que dos niños pequeños de la misma edad se muestren sus genitales por una curiosidad por el cuerpo humano. Yo no recuerdo haberle mostrado mis genitales a nadie, y que nadie me haya mostrado los suyos. Fui afortunada. Entonces yo recuerdo que no recuerdo haber tenido ninguna fijación con mis genitales durante la primera infancia, pero todo eso cambió cuando me acerqué a la pubertad, cuando te empiezan a enseñar en la escuela sexualidad humana y lo que hace un hombre y lo que hace una mujer. Ahí fue donde empecé a desarrollar este hábito por ejemplo, cuando yo estaba sentada y no había una mesa enfrente o de por medio, yo siempre, generalmente, usaba mi mochila, pero podía ser un cojín, una almohada, un abrigo o incluso un perrito, y los ponía sobre mi regazo. Y era así como una costumbre. Recuerdo que la gente pues siempre me preguntaba, ¿no quieres dejar tu mochila? Y yo, no, aquí está bien, gracias. Yo creo que la gente creyó que yo era muy posesiva con mi mochila, pero en realidad ahora sé que era un intento subconsciente de ocultar esa parte. O sea, después de que me metieron en toda esta educación sexual, me empecé a tener una fijación por mis genitales, en el sentido de que no quería que los vieran. Entonces, les digo, cuando no había una mesa de por medio me tapaba. Digo, supongo que también era un intento subconsciente de que la gente no se diera cuenta de que yo era un niño. Que era un intento bastante inútil porque yo ya tenía la barba, entonces con tener barba ya la gente te cataloga de señor, pero así. Ahora, lo que sucedió también fue que eso empezó a los 11, 10 años, que fue justamente también la etapa o la época en la que yo este, sufrí abuso sexual por parte de un instructor de natación, que obviamente el abuso consistió en que él me tocaba indebidamente mis partes privadas. Otra buena razón por la cual ya no disfruto ir a nadar, y otra buena excusa para tapar mi zona genital y que nadie la viera y mucho menos la tocara. Em, Ay, perdón. Entonces, definitivamente por mucho tiempo creí que ese hábito, esa conducta era a raíz del abuso sexual, que sí tenía algo que ver, pero ahora entiendo que también era que yo ya tenía latente esta inconformidad con mi género. Porque les digo, no fue hasta que empecé a desarrollarme físicamente que empecé a sentirme incómoda. Por ejemplo, otro ejemplo de esto es que cuando entre el año bueno, los 3 años a los 9, yo podía usar trajes de baño cortos, calzones cortos y pants en la calle. Y yo me sentía cómoda y no me preocupaba. Pero cuando me llegó la pubertad, que fue muy temprano y muy rápido, no, desde entonces no vuelvo a usar trajes de baño cortos, y mucho menos en público. Y los pants los uso solo en la casa y para dormir, porque parte de los cambios que pasas es que en los hombres los genitales se agrandan. Entonces, pues, no sé si han notado que cuando un hombre ya adulto o desarrollado se pone pants, se logra alcanzar a visualizar levemente pues, su bulto, se ve el bulto. Entonces, yo desde que pasé la pubertad no uso pants en público y, y en general a la fecha no uso pantalones apretados que pudieran resaltar o hacer notar esa parte, o uso playeras largas que caigan hasta esa parte y la cubran. Pero bueno, eso fue entre los 11, 12, 13, 14 años. No solo habían cambiado mis genitales, sino también muchas cosas en mí, y me habían traumatizado. Yo ya les compartí que la aparición del vello en varias partes de mi cuerpo me aterrorizó, o bueno, me incomodó muchísimo. Y bueno, es normal que todos te sientas en el cuerpo equivocado o no te sientas a gusto con tus cambios, pero yo ya había llegado a un extremo en el sentido de que yo ya no quería salir de mi casa, yo ya no quería convivir con nadie,
Yo no quería que me vieran en la calle. Ay, qué horror. Esto pasa cuando hace frío. Em, ¿Qué más? Entonces, yo ya estaba, incluso me estaba volviendo agorafóbica. O sea, de esas personas que no pueden estar en lugares públicos porque les dan ataques de pánico. Yo estaba en ese camino, digamos. Y fue a los 15, 14 años que yo, pues a mí nadie me había hablado de hormonas ni tratamientos para bloquear los cambios de la pubertad que a los 14 ya habían pasado, ni de reasignación de sexo. Entonces dije, ni modo, o sea, este es el cuerpo que te tocó, esto es lo que la naturaleza te dio. Y entonces empecé un proceso de resignación, no aceptación, porque realmente nunca lo acepté, pero de resignarme al hecho de que mi cuerpo se veía como se veía. Y, o sea, me costó unos 2 años, pero ya a los 15, 16 yo parecía estar hasta cierto, bueno, parecía estar a gusto con mis características físicas y feliz en mi rol masculino, pero en realidad yo ya era una persona muy infeliz en ese entonces, a los 16 años, 17. El problema fue que a esa edad también hubo muchos problemas familiares y yo ya traía mis propias cargas, traumas infantiles. Entonces yo creía que esa incomodidad, esa infelicidad se debía a esos problemas. Y nunca se me ocurrió que era infeliz por haber tenido que adoptar una apariencia masculina. Porque hasta cierto punto logré que mi cerebro se calmara, mi mente aceptara hasta cierto punto que era un niño. Y bueno, ya a los 18 años empecé a ejercer mi vida sexual. Ajá, me esperé hasta la mayoría de edad. No, probablemente lo hubiese hecho antes, pero no se dio la oportunidad. Y digo, empecé una vida sexual voluntaria y no por abusos de otros. Y bueno, ahí cabe recalcar que, pues, yo solo tengo un aparato reproductor, entonces, y dentro de lo que cabe, dentro de sus funciones, es muy funcional. Entonces supongo que debo estar agradecida de que gracias a mis genitales también he experimentado lo que llaman placer sexual, que yo creo que muchos que lo han vivido pues saben que es algo muy bonito. Total que a partir de los 18 años en adelante, pues yo para entonces ya me había resignado a que me consideraran un hombre. Ya incluso yo hasta cierto punto dije, bueno, pues sí, soy un hombre. Pero en la pubertad también descubrí que me sentía atraída por hombres. Entonces, cuando tienes una atracción por hombres y toda la vida te han dicho que eres un hombre, lo sumas, pues en mi caso yo deduje fácilmente que yo era un chico gay. Y de hecho recuerdo haberlo aceptado con mucha facilidad, mucha naturalidad. Sí, soy un chico gay. Entonces, a partir de los 18, como que mi atención se enfocó más en tener un novio. Más que, y no tan, y más que estar inconforme con mi cuerpo, mi nueva obsesión era tener un novio. Y a eso me dediqué en estos últimos años. Em, lo cual me llevó a otra etapa de, pues no sentirme tan mal con mi apariencia y no fijarme en mi apariencia. Eso, pues, les digo, a la actualidad, ay, no sé por qué, pero estoy retomando. Por ejemplo, me acuerdo dije a mi mamá sobre el abuso sexual que viví por parte de este tal instructor Raúl, creo que se llamaba. Le dije, ¿ves cómo nacer niño me jodió la vida? Si yo no hubiese nacido con un cuerpo de niño, Raúl nunca se hubiese interesado en mí. ¿Qué digo? Era obviamente así como un tipo de broma, porque yo sé que de haber nacido niña, probablemente el riesgo de que alguien abusara de mí hubiese sido aún mayor. Pero bueno, eso ya está en el pasado. El caso es que de los 18 para adelante, pues yo me asumía como un chico gay y no. Entonces, un chico gay debe tener pene. Entonces,
viví otra vez como que estando en paz. Pero definitivamente, pues les comentaba lo de ponerme la mochila en el regazo porque ahora entiendo que ese fue mi propia interpretación del sentir rechazo o inconformidad con mis genitales. Pero digo, en lo que cabe, mis genitales no me han hecho nada malo. Es decir, cumplen sus funciones bastante bien. Lo cual me lleva a hablar de... Ah, no, pero antes de hablar de lo que sí me gusta de tener genitales de hombre, les comento que en el mundo trans es muy común que la gente te pregunte si piensas hacerte la reasignación de género, es decir, pasar por una cirugía que haga que tus genitales masculinos se vean más como genitales femeninos. Yo en mi caso por el momento no tengo intenciones inmediatas o la fijación de cambiar esa parte de mí porque, pues les digo, 26 años juntos ya estoy muy acostumbrada a ellos y se han portado bien. Entonces, hablando de que se porten bien, debo admitirlo que hasta yo soy la primera en decir que tener un pene tiene ciertas ventajas. Y no me refiero al hecho de que vivimos en una sociedad que aparentemente le da preferencia a los hombres. Me refiero al simple hecho de que yo no tengo que tocar una mugrosa taza de baño público para hacer pipí. Y créanme que yo conozco muchas mujeres, muchas amigas que desearían poder hacer lo mismo. Entonces, yo, llámenme hipócrita, pero yo muchas veces felizmente he entrado al baño de hombres, aunque no me considero un hombre, que bueno, en público en donde creen que me dejan entrar. Si me meto al baño de mujeres, obviamente me gritan y me insultan. Pero bueno, el caso es que yo lo he aplicado porque luego todas estamos de acuerdo en que luego los baños de mujeres tienden a ser más aglomerados, tienes que hacer filas más largas, el proceso es más lento, mientras que en el baño de hombres el flujo es más rápido. Entonces yo sí muchas veces entro así como muy feliz y muy hasta burlándome de mis amigas que tienen que formarse. Entro al baño, hago lo mío y me voy. Entonces eso y el hecho de que puedo hacer en una botella sin problemas ha resultado ser muy útil en ciertas circunstancias. En ese sentido sí me gusta tener un aparato reproductor masculino, porque también obviamente al tener genitales masculinos me salvé de menstruar. Me salvé en el sentido de que yo conozco por mis hermanas y mis amigas lo incómodo y lo incluso doloroso que puede ser tener tu regla. Y la verdad es que no tenerles es bastante cómodo en el sentido de que yo no me tengo que andar preocupando por comprar toallitas o tampones o pastillas para los cólicos o no me tengo que preocupar de quedar embarazada mientras tengo relaciones. Entonces por ese lado tiene su lado positivo haber nacido con genitales masculinos. El lado negativo es obviamente que por haber nacido con genitales masculinos toda mi vida me han querido imponer el género masculino a pesar de que yo no me identifico con él, sea gay o heterosexual. El masculino no es mi género. Pero hasta eso, el que eso suceda, que sí me incomoda y sí me ha hecho muy infeliz durante mucho tiempo, pues realmente mis genitales no tienen la culpa. La culpa los tienen las personas que siguen asociando estos conceptos rígidos de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Entonces, realmente el lado negativo que más me duele, que más personalmente me pega, es el hecho de que al tener un aparato reproductor masculino, yo no estoy diseñada para gestar o crear vida humana dentro de mí. Digo vida humana porque gestar vida todos hemos sido anfitriones de parásitos y virus y bacterias y amebas. Pero a mí personalmente, esto casi mucha gente no lo sabe, pero a mí el embarazo me parece algo, no sé, algo bastante bonito, hermoso, no sé, me conmueve saber que tú puedes tener una vida humana dentro de ti. Y desafortunadamente, como les decía, mi cuerpo no está diseñado para hacer eso, ese truco. Entonces, no se crean,
Digo, desde unos cuantos años para acá, cuando veo niños chiquitos o bebés, obviamente me enternezco. Antes no soportaba a los niños chiquitos, pero eso fue en la adolescencia. Pero desde mis 20 años veo un niño y digo, ay, qué bonito, veo un bebé y les digo, me enternezco. Pero últimamente, cuando veo un bebé o un niño o una niña jugando chiquitos, siento feo. Siento feo en el sentido de que me duele saber que yo jamás podré crear una vida dentro de mí. O sea, sé que puedo adoptar niños o puedo donar mi esperma y lo que sea, pero a mí sí me hubiese gustado tener la experiencia de embarazarme. Y me duele saber que jamás tendré esa oportunidad y me duele saber que jamás experimentaré lo bello que es el parto. No, realmente parir me hubiera dado miedo, pero digo, es solo un ratito y estar embarazada me hubiese encantado experimentarlo al menos una vez en mi vida. No sé si tenga que ver con el hecho de que ya me acerco a los 30 años, pero mi instinto materno se está agudizando demasiado. Es que, recuerden, el instinto materno radica en el cerebro, no en los genitales, porque yo creo que todos hemos visto mujeres que son capaces de embarazarse y parir, pero son madres de lo todo, madres muy frías, madres sin ese cariño, sin esa delicadeza, malas madres, digamos. Porque en realidad el que seas una madre amorosa radica en el cerebro, no en tu vagina ni en tu útero, eso solo son las herramientas que te ayudan a ser mamá. Pero bueno, les decía, hablando de genitales, el hecho de que yo jamás podré ser una mamá biológica sí me pega. Eso es lo que actualmente más me duele sobre tener genitales masculinos y no femeninos. Porque operármelos me tienen sin cuidado. Al final no es como que todos sabemos que aunque yo me opere mis genitales y se vean más como una vagina, jamás voy a poder gestar vida dentro de mí. Ni modo. Es otra cosa a la que me voy a tener que resignar. Pero bueno, soy buena resignándome a las cosas. Creo que ya sería todo sobre yo y mis partes privadas. Bye.